Un saludo para ustedes. Vamos a iniciar esta segunda parte del texto descriptivo que hemos empezado la anterior semana y que la debemos ir concluyendo la semana que viene. Les doy un saludo desde Charagua, donde estoy haciendo mi trabajo de campo, como les había comentado. Para empezar, hay que recordar que el texto descriptivo tiene unas características básicas que lo diferencian de los otros tipos de textos que conocemos. Por una parte, hay que recordar que describir es nombrar, situar y calificar los principales rasgos o características de lo que queremos describir, sean personas, sean objetos, sean olores, sean sensaciones, sean lugares, sean pensamientos, conceptos o lo que fuera. Hay que recordar también que nosotros al momento de nombrar las cosas es que las hacemos existir. Por esta razón es que el texto descriptivo se parece a una fotografía que uno toma de algo o de alguien en un determinado momento. Es decir, capturamos la esencia de eso que estamos describiendo en un determinado momento y eso no va a cambiar. Este es un rasgo principal del texto descriptivo que además responde a una pregunta básica. ¿Cómo es algo o alguien? Eso es lo que se explica, se expresa a través de un texto descriptivo. ¿Cómo es eso o esa persona, ese objeto, ese animal, ese concepto, esa idea que estamos describiendo? Y tiene pues como principal instrumento o recurso para hacer la descripción la observación, pero observación entendida en un sentido amplio. No se trata solamente de mirar con los ojos, sino se trata de percibir con todos los sentidos lo que estamos describiendo, lo que sucede a esa persona, lo que va sucediendo en ese lugar, las sensaciones que se perciben, los olores que pueden haber, los ruidos, etc. Todo lo que hace que nos puede llevar a una caracterización de lo que estamos describiendo. Ahora bien, existen distintos tipos de descripción. Por una parte está la descripción literaria, que es más de carácter subjetiva, donde principalmente se incorporan apreciaciones propias de la persona que está describiendo. Y esto se parece a este tipo de pinturas, como vemos en la imagen, que son fruto de la imaginación del artista, es decir, son cosas que él ha imaginado y está expresando su imaginación en un lienzo. En la descripción literaria importa mucho lo que la persona piensa y eso es lo que expresa en palabras. Por otro lado, existe la descripción científica o técnica, que es fundamentalmente una descripción objetiva, donde se describen las cosas tal y como son, como se ve en la imagen. Estás retratando a una persona como si fuera una fotografía. Entonces estás reproduciendo los rasgos esenciales, las características físicas que se ven de la persona. Entonces, en función de estas dos grandes líneas o formas de descripción, es que podemos encontrar algunas más específicas. Una de las más utilizadas es la descripción de las personas. Y las personas pueden describirse a través de un retrato. Un retrato que refleja lo que es una persona, también puede reflejar lo que es un animal o un objeto, pero ese retrato tiene la característica de que combina dos formas de la persona. Uno se denomina prosopografía, que es la descripción física, los rasgos físicos que se ven de esa persona, esa cosa, ese animal que estamos describiendo, y lo otro es la etopeia, es decir, los rasgos psicológicos o espirituales, la forma de ser de las personas. Entonces, cuando nosotros combinamos una descripción de prosopografía, es decir, su descripción física, y de etopeia, que es su forma de ser, estamos haciendo un retrato de una persona. Si nosotros solamente dibujamos, describimos cómo es físicamente la persona, estaremos haciendo prosopografía, o si solamente nos abocamos a sus rasgos psicológicos, a su forma de ser, estaremos haciendo una descripción de tipo etopeia. Pero además
existen otro tipo de descripciones vinculados a otras temáticas. Por ejemplo, está la caricatura, que veremos más adelante cuáles son sus características. Está la descripción laudatoria, está el autorretrato que hace cada uno de uno mismo, está el paisaje, está la zoografía, está la cronografía y existen otras más. Por tanto, hay distintas formas de describir y hay que tomar en cuenta estos elementos o lo que estamos describiendo para adoptar algunos de estos tipos que nos permitan reflejar, describir, explicar de mejor manera lo que estamos queriendo describir. Una de ellas, como dijimos, es la caricatura, que es básicamente una exageración, es una obra de arte que toma en broma el modelo que tiene por objeto, es decir, lo ridiculiza. Y esto se lo hace a través de deformar las facciones o aspectos de una persona, de un animal o una cosa que se está describiendo. Y la selección de estos rasgos que uno selecciona de la persona tiene que ver con la mirada particular del autor, es decir, el que está describiendo percibe cuáles son los rasgos que le parecen más sobresalientes para poder deformarlos, caricaturizarlos en definitiva. Y aquí ustedes van a encontrar un ejemplo en este texto de una descripción caricaturesca de Benito Pérez Galdós, que la van a poder leer con toda tranquilidad, pero yo leo solamente una parte. Dice: debió tener en otro tiempo buenas carnes, pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón vacío. Allí, valga la verdad, no se sabía lo que era pecho ni lo que era barriga. Entonces, esa es la forma de describir en forma de caricatura o una descripción de tipo caricaturesca. Por otro lado, otro tipo de descripción también con exageración es la descripción laudatoria, que básicamente lo que hace es resaltar las virtudes, los hechos, idealizar a la persona, a la cosa que se está describiendo, exaltando lo que se quiere resaltar, haciendo alabanza a eso, haciendo honores a eso. Y este tipo de descripción pueden ser hechas verbalmente, cuando alguien quiere elevar loas o elevar a una persona que idolatra o que le parece que debe seguirse como ejemplo, etc. O también se hace de forma escrita, ¿no? A través de una carta, un diploma, un reconocimiento. Y aquí ustedes pueden ver una redacción de tipo laudatoria que está resaltando los rasgos de una niña a la que se le está otorgando un reconocimiento por su desempeño en la escuela. También está el paisaje o topografía, que es básicamente la descripción del entorno físico que nos rodea y que uno pues puede hacerlo de distintas maneras. Y en este caso, como ustedes pueden ver en el texto, se va detallando todos los elementos que nosotros encontramos en el paisaje que está frente a nosotros, destacando los colores, las formas, las variedades existentes y todo aquello que pueda llamar la atención de la persona que está viendo ese paisaje. Por otro lado, está la descripción de zoografía, que está destinada pues a nuestros buenos amigos, los cachorros, pero en general a los animales también. Y esta es una descripción muy particular porque el ejemplo que les voy a mostrar es un retrato de un perro, como pueden ver en la imagen, y que resalta tanto los rasgos físicos como los rasgos, el rasgo interior, los rasgos, podríamos decir, psicológicos de este animalito, ¿no? Está describiendo sus virtudes, el carácter que tiene, cuál es la relación con las personas, cuál es la relación con los niños, cuál es la utilidad que tiene, y esto se lo hace a partir de tener una relación con un animal como es el perro, que además es un compañero de vida en algunos casos, lo que permite hacer una descripción de este tipo. Por otro lado, está la cronografía, es decir, es la descripción de un conjunto de hechos o de sucesos que se desarrollan a lo largo de un determinado tiempo.
Esto es utilizado en poemas o en canciones, como pueden ver ustedes en el recuadro, donde se hace alusión a momentos para relacionar con el mensaje que se quiere transmitir a través de esos versos, o en relatos históricos, como el que ustedes pueden ver, donde se relata lo que pasó en el bombardeo de Hiroshima, en el momento, los momentos antes de que explote esa bomba, que ha generado todo un cambio en la historia de la humanidad, pero que ha generado un gran impacto en estas poblaciones del Japón. Entonces, una cronografía es el relato de hechos sucesivos que nos permiten entender lo que pasó en un determinado momento. Por otro lado, está la descripción técnica, que, como ustedes pueden ver en este párrafo o en los dos párrafos de este texto, se utilizan muchos datos técnicos, muchas palabras especializadas que hacen al tema del que se está tratando. En este caso se está describiendo un motor donde se establecen las principales características que tiene el motor: cuántos cilindros, cuál es la cilindrada, cuál es la velocidad, cuál es el soporte que tiene, cuál es el espacio que necesita, es decir, todos los rasgos técnicos que hacen al motor. Y esta es la característica principal entonces de un texto de descripción técnica en términos generales. Pero también en el ámbito de las ciencias sociales hacemos descripción técnica, y esta se denomina de alguna manera como descripción densa, que es un recurso que se utiliza tanto en sociología como en antropología para describir lo que uno ve, percibe cuando hace un trabajo de campo. Y aquí ustedes pueden ver un párrafo donde se está describiendo cómo es el espacio de la vivienda de los guaraníes, cuáles son sus denominaciones, cuáles son sus usos, y cómo son utilizados estos espacios. Entonces, así como hay una descripción técnica en otros ámbitos, en el ámbito de la ingeniería, de la agronomía, de la medicina, del derecho, también en el ámbito de la sociología y antropología podemos encontrar descripciones que son propias a estas especialidades. Por otro lado, también podemos describir por comparación, podemos describir acciones y podemos describir por definición. Veamos cómo sucede esto. La comparación se basa fijando nuestra atención en dos o más seres u objetos para que podamos descubrir sus características, pero podamos establecer básicamente cuáles son sus relaciones, es decir, cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Y se pueden hacer esta relación de semejanzas entre seres u objetos de distintas dimensiones o distintos tipos a través de la analogía, y la comparación también puede ser explícita o implícita cuando se asocian a significados para no relacionar directamente con lo que se quiere decir, y eso se llama metáfora o metonimia. Veamos algunos ejemplos al respecto. Para describir la soledad, lo que es la soledad, podemos nosotros comparar con el cáncer, porque esta es una enfermedad, como se describe en el párrafo que ustedes tienen, que termina vaciando de la vitalidad a las personas, y esta enfermedad por esa razón se puede comparar, se puede asemejar, se puede equiparar a lo que es el sentimiento de soledad. Por otro lado, hablando de metáforas o de metonimias, tienen ustedes ahí abajo algunas frases que son muy conocidas. Decimos, está que echa chispas cuando alguien está enojado y que está protestando, ¿no? Esto en alusión a que cuando se frotan piedras o cuando se está encendiendo un fósforo, pues hay las reacciones que se echen chispas y eso genera después el fuego. Después decimos, dame tu teléfono, para pedir el número de teléfono de esa persona. No es que le vamos a pedir el aparato, sino le estamos pidiendo que nos dé su número de teléfono. O decimos que, como en las fotos que ven ahí, que para estas personas las nieves del tiempo platearon su sien. Es decir,
por el tiempo que tienen, por la edad que tienen, ya tienen canas, ¿no? Y las canas se asemejan a la nieve que tiene color blanco. Y estas canas están en toda la cabeza, pero en muchos casos aparecen o empiezan a aparecer a los costados de la cara, que son las sienes. De ahí viene esta metáfora. Y también decimos hay que ponerse las pilas, ¿no? Es decir, por retomar fuerza, por ponernos energía para hacer algo. No estamos dando a entender con eso que nos vamos a abrir un espacio que tenemos como en la figura e insertarnos pilas nuevas, sino que se utiliza esta metáfora para decir que estamos retomando fuerza. Y también, como se dice en la figura, hay algunos que decimos que se ha puesto el mundo encima, ¿no? Por personas que tratan de asumir responsabilidades que incluso no les corresponden. Entonces, estas son formas de describir por comparación. La forma de describir acciones se utilizan para lo que sucede en el tiempo, ¿no? Puede ser parte de una descripción de los textos que son instructivos o prescriptivos. Es decir, cuando uno tiene que dar instrucciones para seguir una serie de pasos de manera que logre un resultado. Y esa es la forma en que se hacen las recetas de cocina, los manuales para aprender a manejar algún aparato o para seguir una serie de secuencias que tienen que ver con algunas profesiones o funciones en específico, ¿no? Entonces, y ahora que estamos en Semana Santa, ustedes pueden ver ahí un rico arroz con leche. Esta es una forma de describir cómo se hace el arroz con leche. Aquí se está utilizando una forma más bien literaria, más bien poética, y no se está dando una instrucción de, como comúnmente sucede, la cantidad de ingredientes y después paso por paso lo que se tiene que hacer. Aquí se está planteando de una manera más poética, más literaria, para dar a entender que el hacer un arroz con leche no es una cosa tan mecánica o tan fría, sino que involucra otro tipo de sentimientos más. Y por otro lado está la descripción por definición, que es básicamente describir o exponer las cualidades características de las personas, objetos, de lo que estamos describiendo, y esas características son las que los diferencian de los demás, ¿no? Esto se utiliza para escribir conceptos, para describir sentimientos, cualidades, etcétera, etcétera. Este tipo de descripción se utiliza principalmente en los diccionarios, en las enciclopedias, en glosarios, que son los lugares donde podemos encontrar definiciones o clasificaciones de acuerdo a los criterios o las características que tiene esa palabra. Entonces, el objetivo básico de este tipo de descripción es determinar el significado de una palabra, determinar sus principales características, sus funciones, sus componentes, etc. Y por esta razón es también utilizado en los textos expositivos, porque permiten entender los temas que se están exponiendo. Vamos a ver dos ejemplos distintos y concretos. Por una parte, la descripción de lo que es una pala, una herramienta de trabajo, y por otro lado, la descripción de lo que es un intelectual, como seguramente llegarán a ser varios de ustedes cuando sean profesionales, o tal vez ya lo son. Por una parte, aquí tienen ustedes la descripción de la pala, que es una herramienta de trabajo, donde se están estableciendo las principales características de los distintos componentes que tiene la pala. Y en este otro párrafo se están describiendo las características que hacen a un intelectual en términos generales. ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan? ¿Qué es lo que la gente espera de ellos? Entonces, fíjense ustedes que hay distintas formas de hacer una descripción por definición. El rasgo principal es que se detallan, se especifican sus principales características. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que para hacer la descripción necesitamos insumos básicos. Y los insumos básicos de la descripción son pues las palabras. La descripción se hace sobre algo, una persona, un objeto, un animal,
un pensamiento, etcétera, etcétera. Y eso que vamos a describir en términos de el lenguaje es el sujeto, ¿no? El sujeto que vamos a describir, el sujeto que forma parte de una oración. Y las palabras que ayudan a describir ese sujeto son principalmente el adjetivo, las preposiciones y los adverbios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El adjetivo es el tipo de palabra que sirve para concretar, para especificar el significado del sustantivo, es decir, de eso que estamos describiendo. Por esta razón es que los adjetivos describen, dan detalles sobre las personas, cosas, animales o lo que estuviéramos describiendo, de manera tal que amplían, limitan o precisan el significado del sustantivo. Y veamos esto cómo funciona a través del siguiente ejemplo. Tenemos el sujeto camisa, que es un objeto, es una prenda de vestir. ¿Y qué queremos describir? Vamos a poner esta camisa elegante, que se utiliza normalmente para ir a algunas ocasiones especiales. ¿Cuáles son los adjetivos que permitirían especificar a este objeto que estamos describiendo? Podemos decir mi camisa, podemos decir su camisa, aquella camisa, tu camisa, esa camisa. Dependiendo del adjetivo que utilicemos, damos a entender que esa camisa es mía, es de otra persona, es esa camisa que está más allá o es aquella que está mucho más lejos todavía. Y por otro lado, podemos especificar algunas características que hacen a la camisa como tal, a la prenda de vestir. Podemos decir que es una camisa a rayas, que nos da idea de lo que es el diseño que tiene la camisa. Podemos decir que es una camisa arrugada, que nos habla de una característica de esa camisa sin planchar. Podemos decir esa camisa guinda, que hace alusión al color de la prenda de vestir. Podemos decir que es una camisa planchada, que es la que nos ponemos normalmente para vestirnos, o podemos decir que es una camisa manga larga. Entonces, fíjense ustedes que con los adjetivos se precisan los sentidos o el sentido que puede tener la camisa al momento que hacemos una oración, es decir, al momento que hacemos una descripción. Puedo decir, por tanto, combinando los adjetivos que tenemos, aquella camisa guinda, o puedo decir mi camisa planchada, porque su camisa de él está arrugada. Entonces, utilizando los adjetivos especificamos a quién le pertenece esa camisa y qué características específicas tiene esa camisa. Pero el adjetivo tiene todo un conjunto de características que hay que tomar en cuenta para utilizarlos. Por una parte, el adjetivo puede estar junto al sustantivo, normalmente está junto al sustantivo y muchas veces, o la mayor parte de las veces después, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, la universidad pública, distinta de la privada, Antonio Flaco, distinto de Antonio Chato, el resfrío común, o podemos decir perro lanudo, que mostrando las figuras entendemos de una manera global de qué estamos hablando. Pero también hay que tomar en cuenta que en otros casos el adjetivo se refiere a una palabra o enunciado anterior, es decir, que se utiliza antes del sustantivo. En esos casos suele expresar nuestro sentimiento o nuestras reacciones. Y están los dos ejemplos de abajo. Decimos, es el equipo de fútbol Boca Juniors. ¡Qué bueno es! Entonces, estamos poniendo el adjetivo antes de caracterizarlo. Y el otro ejemplo es el marido ha quedado ciego, la esposa falleció. ¡Qué triste esa situación! Si se fijan ustedes, en estos casos se está expresando un sentimiento y es lo que ayuda a dar más énfasis a lo que estamos expresando. Por otro lado, el adjetivo puede referirse al sustantivo con un verbo y esto
sucede cuando está vinculado o cuando está ligado a los verbos ser y estar. Tomando los anteriores ejemplos, podemos decir la universidad terminó sitiada, Antonio es flaco, Carmen llegó resfriada, el perro está lanudo. De manera tal que el adjetivo hace referencia a el verbo, a cómo está ese sujeto, ese objeto al que nos estamos refiriendo, ¿no? Y estas imágenes nos permiten precisar lo que estamos diciendo. En términos generales, el adjetivo se utiliza mayormente de esta manera, ¿no? Haciendo alusión al énfasis de la característica o de la acción que está desarrollando el sujeto, o en este caso, el sustantivo de la oración. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que algunos adjetivos le dan cualidad interna o cualidad externa al sustantivo, ¿no? Y esos adjetivos pueden ser calificativos, numerales o gentilicios. Yo de esta torta puedo decir que es una torta rica, que es una cualidad interna. ¿Por qué? Porque la voy a probar. Puedo decir de estos corredores que hay uno, el de amarillo, que ha llegado primero. Ese es un adjetivo numeral que está dando una cualidad interna que además la estamos viendo, porque este es más veloz que el otro que ha salido en segundo lugar. Y finalmente puedo decir de ese grupo de personas que son africanos, ¿no? Y lo digo esto porque la mayor parte son negritos, tienen la vestimenta de varios grupos africanos sin especificar de qué grupo étnico son o de qué país. Pero esta es una alusión que hago por sus características externas, por lo que veo de este grupo de personas. También hay otros adjetivos que señalan relaciones de lugar, de distancia, de tiempo, de posesión, etc. Y estos son, por ejemplo, adjetivos demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos que usamos normalmente o que debemos usar en nuestras descripciones. Y aquí están ejemplos de eso, ¿no? ¿Cuál? Es un ejemplo, un adjetivo, perdón, interrogativo, cuyo, nuestra, aquel, que, alguna, son estos tipos de adjetivos a los que nos estamos refiriendo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que tenemos adjetivos connotativos, que son aquellas palabras que tienen significado en sí mismas, ¿no? Que son los que nos están informando sobre alguna cualidad interna o externa del sustantivo, como el caso de los adjetivos calificativos. Si yo digo rico, agrio, alto, petizo, desalmado, me estoy refiriendo a una característica interna o externa de un objeto o una persona. Lo estoy calificando. Pero también existen adjetivos gentilicios que indican la nacionalidad, el origen o procedencia del sujeto. Puedo decir, por tanto, que esa persona es boliviana, es bayuna, es decir, del valle, es bastardo, por no reconocido, o ilegal, que no tiene documentos. Y estas figuras nos ayudan a entender esos adjetivos a los que nos estamos refiriendo. Por otro lado, existen adjetivos connotativos que nos permiten ordenar, clasificar lo que estamos describiendo. Y son todos estos que vemos en la pantalla. Hay adjetivos numerales que determinan la extensión cuantitativa del sustantivo. Estos adjetivos connotativos numerales son de 5 clases. Están por una parte los adjetivos cardinales que nos indican el número de sujetos, es decir, son 10 personas, son 3 personas, son 2 carros, son 5 perros, etcétera, etcétera. También están los adjetivos ordinales que nos indican el orden en el que se encuentra un determinado sujeto al que estamos describiendo. Como vemos en la imagen, podemos decir que en esta fila el joven de polera negra es el tercero de la fila. El joven de chamarra roja es el 11º de la fila. Están también los adjetivos partitivos que nos indican la parte o porción del sustantivo. Y ese es el caso de la pizza. Cuando vamos a comprar, no queremos comprar una pizza entera, decimos deme
media pizza, deme un octavo de pizza, deme un cuarto de pizza. Eso es un adjetivo partitivo. Por otro lado están los adjetivos que nos dan la idea de números múltiplos, que indican las veces que se incrementa el sustantivo, ¿no? Es, como vemos en la imagen, es una guitarra doble. Ese es un múltiplo de 1. Podemos decir, hay un triple empate cuando tres candidatos se acercan en las elecciones. Y finalmente están los adjetivos distributivos que nos indican la distribución de la cualidad al sujeto, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de ¿por dónde vamos a ir? ¿Por ambos caminos o por uno de ellos? ¿Este futbolista patea con ambas piernas o solamente con la izquierda? ¿No? Hay casos en los cuales patean con las dos, por tanto lo hace con ambas piernas. Por otro lado, existen los adjetivos no connotativos que dijimos hace rato que son palabras que no tienen significado en sí mismo, pero que ayudan a precisar el significado del sustantivo. Podemos tener adjetivos demostrativos que modifican al sustantivo, a lo que estamos describiendo, indicando la proximidad o la lejanía en el espacio o en el tiempo. Podemos decir este hombre, esa pared, aquellas personas, aquel jugador de fútbol. O podemos también decir este libro como en el ejemplo. Existen adjetivos posesivos que ayudan a modificar al sustantivo indicando su posesión o pertenencia, es decir, a quién pertenecen o por quién es poseído ese sustantivo al que estamos describiendo. Para eso están los ejemplos que ustedes ven en la pantalla: mío, mías, tuyas, suyos, nuestro, vuestras, etc. Podemos decir, esta es nuestra aula, ese es tu celular. Y también existen adjetivos indefinidos que ayudan a modificar al sustantivo de una manera vaga o imprecisa cuando no queremos decir las cosas, ¿no? Eso es cuando nuestra mamá nos encontraba haciendo alguna travesura. Nosotros utilizábamos este tipo de adjetivos. ¿Quién ha hecho? Un niño, cierta niña. Entonces, aquí están los ejemplos de lo que les ando diciendo. Y podemos ver con las imágenes que este tipo de adjetivos ayudan a precisar lo que estamos describiendo en los trabajos que tenemos que hacer. Por otro lado, también existen adjetivos no connotativos relativos. Estos son los adjetivos que acompañan al sustantivo que tiene una relación con otro sustantivo anterior. Es decir, cuando estás hablando de un niño, pero antes mencionaste a su mamá, ¿no? A eso se refiere y a eso se llama antecedente. Y estos adjetivos son que, cuyo, cuya, cuyas, cuyos, etc. Y puedes decir como ejemplo que novia, ¿no? Para referirte con incluso admiración a una persona que se está casando con otra persona que llega a ser su marido. O dices cuyo auto es ese auto nuevo. Tenemos también los adjetivos no connotativos de carácter interrogativo, que son los que preceden al sustantivo en oraciones que contienen una pregunta y siempre llevan signos de interrogación. El ejemplo es ¿cuál es nuestra hora? Aquí el adjetivo es cuál, que se pone antes del sustantivo al que nos estamos refiriendo, y los exclamativos que también preceden al sustantivo en oraciones que contienen asombro, exclamación, y estas oraciones llevan signo de admiración. Cuando nos sucede algo, nosotros nos podemos gritar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué siempre yo? Por otro lado, hay que tomar en cuenta lo que es el género del adjetivo, y aquí es donde varios de ustedes están teniendo problemas, porque tiene que haber una relación entre el género del sustantivo con el género del adjetivo. Pero para escribir el género del adjetivo, existe un conjunto de reglas que hay que tomar en cuenta. El género de los adjetivos tiene relación con la terminación de la palabra, es decir, con qué vocal termina la palabra. La terminación en O es para el masculino
y la terminación en A es para el femenino. Esto se aplica a personas y cosas, también a animales. Y forman, esta es una variante, forman el género de manera distinta o diferente las palabras que en masculino terminan en dor. En ese caso, el femenino debe terminar en A. Por ejemplo, hablador en masculino y habladora en femenino. Limpiador en masculino, limpiadora en femenino. Las palabras que en masculino que terminan en consonante, el femenino de esa palabra debe terminar en A. Si yo digo, ese señor es inglés, el femenino debe ser, esa señora es inglesa. Ese amigo es alemán, esa amiga es alemana. Y ahí encontramos las imágenes que nos permiten entender mejor lo que estamos diciendo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que hay adjetivos que tienen una sola forma, tanto para el masculino como para el femenino. Es decir, son palabras que no cambian cuando nos referimos a cualquiera de los dos géneros. Esos son los casos de las palabras que terminan en vocales, en la vocal A, E, en la I y en la U, o en consonantes como la L, la N, la R, la S y la Z. Por ejemplo, adjetivos acabados en A. Podemos decir la camisa lila, la camisa es femenino, y podemos decir el pantalón, que es masculino, pero su adjetivo es lila. También, no decimos el pantalón lilo, sino es el pantalón lila. Fíjense que ahí se cumple la regla de que este adjetivo que termina en A no cambia ni para el femenino ni para el masculino. Y las otras variantes son las que están más abajo. Los adjetivos acabados en ista, que se refieren a profesiones o descripción de personas, tampoco cambian de género. Podemos decir la señora taxista o el señor taxista. Los acabados en E, inteligente, alegre, triste, verde, dulce. Es decir, la muchacha, la mujer está triste, el varón, el joven está triste. El adjetivo no cambia. Los acabados en ble, amable, lavable, contable, clasificable. No cambian de género. Podemos decir, la señorita es amable, el joven es amable. Este pantalón es lavable, esta camisa es lavable. Los adjetivos acabados en ante, como cantante, ¿no? La cantante o el cantante. No cambia el género del adjetivo. Los acabados en la palabra i, que casi siempre con acento y se refieren a nacionalidad. Iraní, saudí, kursi, puedes utilizar para varón o para mujer. Los acabados en u, que casi siempre son nacionalidades, y todos los acabados en consonantes, como ya vimos. Y en este caso del ejemplo de veloz. Esa corredora es veloz, ese corredor es veloz. No cambia el adjetivo en ninguno de los casos. Por otro lado, está el número de los adjetivos, que tiene que ver con la cantidad. Y en este caso se refiere a la utilización del plural. Y en el caso de los adjetivos, el plural se forma de la misma manera que en los sustantivos. Por esa razón es que hay que tomar muy en cuenta, si el plural está en singular, el adjetivo debe estar en singular. Si el sustantivo está en plural, el adjetivo debe estar en plural. Entonces, en estos casos, si termina en vocal, el adjetivo se añade una S. Si el adjetivo es alta, su plural será altas. Si es verde, será verde. Si es cursi, será cursis. Si es feo, será feos. Como en el caso de las imágenes que ustedes pueden ver. A la izquierda está un feo, a la derecha hay una constelación de feos. Si termina en vocal débil, I o U, pero con acento, se añade la S o la ES.
por ejemplo, guaraní y guaraníes o guaraníes. La niña guaraní y los guaraníes que están bailando en su areteguazo. Hindú, hindú o hindúes. Si termina en consonante, se añade la ES. Si la consonante es Z, se cambia esa Z por la C. Entonces, podemos decir pintor, pintores. Si utilizaríamos el adjetivo feliz que termina en Z, para el plural tenemos que cambiar la Z por la C y decimos felices. Hay que recordar también que los adjetivos sirven pues para dar detalles del sustantivo. De ese modo, nosotros podemos ser mucho más exactos porque el significado del sustantivo que estamos describiendo se hace mucho más concreto. Pero también nos pueden ayudar a expresar la opinión de quién o quiénes estamos describiendo. Por otro lado, en relación al número del adjetivo, hay que tomar en cuenta que algunos adjetivos se acortan al final de la palabra cuando están antes del sustantivo. En el caso del adjetivo bueno o buena, la variación solo sucede cuando el adjetivo acompaña a un sustantivo masculino que sea singular. Decimos buen libro, no decimos bueno libro, o decimos buen tipo cuando nos referimos a alguna persona, como en el caso del actual Papa de la Iglesia Católica. En el caso del adjetivo malo o mala, existe una variación también para el masculino singular. Decimos mal día, no decimos malo día o mala día, sino mal día. Decimos mal bicho o decimos mal aliento cuando encontramos a alguien que no pudo lavarse la boca y está desprendiendo unos olores de azufre, ¿no? En el caso de grande, que es un adjetivo invariante, es decir, que no varía, el sustantivo se acorta lo mismo para el masculino como para el femenino, pero siempre en singular. Decimos entonces gran actor o gran actriz, ¿no? Se aplica tanto para el varón como para la mujer. Otros adjetivos que funcionan de esta manera son, por ejemplo, san o santo, es decir, funcionan de ambas maneras, primero, cien o ciento, que son en conjunto variaciones de el número del adjetivo. Ahora aquí hay un listado que sirve para que ustedes puedan describir, por ejemplo, un rostro. Son un conjunto de adjetivos que les van a ayudar en el momento en que les toque describir. Por ejemplo, para describir la cara existen estos y más adjetivos para hacerlo. En relación a la frente puedes decir que es amplia, arrugada, baja, estrecha, etc. En relación a los ojos puedes tener todos estos tipos de adjetivos. En relación a la nariz, también. En relación a la boca, tienes un menú para escoger. En relación al cuello, lo mismo. En relación a los dientes, fíjense, aquí hay algunos, pero yo estoy seguro que ustedes pueden encontrar otros o caracterizar otros. Los labios también pueden ser descritos con diferentes adjetivos. Las mejillas, lo mismo. Las cejas también. Las orejas, aquí existen 4 adjetivos, seguro que pueden encontrar más. El color de nuestra piel puede ser descrito con estos adjetivos y los cabellos de la misma manera. De modo tal que con este conjunto de adjetivos ustedes pueden llenar todo una página o varias páginas solamente describiendo el rostro de una persona. Para describir lugares, que es lo que ahora están haciendo en el caso de Tarato de la facultad, pueden tomar en cuenta lo siguiente: para indicar la situación de lo que están describiendo, del objeto que están describiendo, pueden utilizar estos adjetivos. Es rodeada por tales cosas, está alrededor de, está junto a, está cerca de, está delante de, detrás de, etc. Y para describir diferentes elementos del paisaje o de la escena, encuentran, por ejemplo, estos adjetivos para describir el cielo, para describir un lago o un curso de río,
para describir las casas, para describir los montes, los cerros o las montañas, para describir los árboles, para describir las ciudades, es decir, el ámbito urbano, para describir lo que son los campos o las campiñas, para describir un río, un arroyo, un arroyuelo, un riachuelo, o para describir una calle. Tienen todo este conjunto de adjetivos a manera de menú, de modo que puedan describir y puedan hacer imaginar a la persona que está leyendo lo que ustedes han visto, han percibido, han sentido. Las otras palabras que se utilizan para la descripción son las preposiciones. Y las preposiciones son solamente 21 palabras. No hay más que 21 palabras que tienen esta característica, y su función principal es que subordinan otra palabra a una construcción, a un sustantivo, a un adjetivo, a un adverbio o incluso a otra clase de palabras. Y las 21 preposiciones son las que ustedes ven en el recuadro. Solamente son esas 21. Y estas palabras que son preposiciones son palabras invariables, es decir, no cambian con plural, no cambian con género, no cambian con nada. Se utilizan tal y como son. En cambio, el adverbio es una palabra que se parece un poco al adjetivo, que amplía, precisa o matiza el significado del adjetivo, del verbo o de otro adverbio. Fíjense ustedes, el adjetivo amplía o precisa el significado del sustantivo. En cambio, el adverbio amplía o matiza el significado del adjetivo, del verbo o de otro adverbio, no del sustantivo. Esa es la diferencia. Se parece al adjetivo en que sí amplía el significado. Puede cumplir, por tanto, varias funciones dentro de una oración. Por ejemplo, puede modificar al verbo. Si yo digo, el Señor estornudó, el adverbio estrepitosamente me ayuda a precisar que este Señor pues ha estornudado con toda su fuerza y ha desparramado sus mocos por todas partes, ¿no? Entonces, está modificando, está precisando esa acción que es estornudar, como lo ha hecho este señor. También un adverbio puede modificar el adjetivo. En el caso de este ejemplo, de esta oración que dice, el Jorge siempre estaba muy ocupado. Aquí el adjetivo es ocupado. Incluyendo yo el adverbio muy, estoy expresando que este amigo Jorge estaba demasiado ocupado, excesivamente ocupado. Entonces, le estoy dando una carga mayor a este adjetivo de esta oración. Por otro lado, también puede modificar otro adverbio que se utiliza en una oración. Y en este ejemplo, que dice, el invierno terminó muy pronto, podemos ver que el adverbio muy está modificando a el adverbio pronto, porque pronto es un adverbio. ¿Qué terminó? Pronto el invierno. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir con este adverbio que modifica otro adverbio es que el invierno ha sido demasiado corto. Y por otro lado, también el adverbio puede ser el núcleo del predicado que no tiene verbo. Y aquí este ejemplo nos permite apreciar eso. ¿Qué dice? Allí unas cuantas piedras desparramadas. Aquí el verbo debía ser estaban desparramadas, pero ese verbo no está. Por tanto, el adverbio cuantas es la parte central de este predicado que no tiene verbo. Si yo solamente digo allí unas piedras desparramadas, tiene sentido, pero tiene más sentido cuando digo unas cuantas piedras desparramadas. Solo algunas piedras estaban desparramadas. Entonces, estas son las funciones que cumple el adverbio, unidas a las preposiciones, que son las que permiten unir a las ideas de una oración, a las palabras de una oración, y a los adjetivos, los que permiten o las que permiten hacer una descripción en el sentido más amplio y útil posible. Finalmente, hay que tomar en cuenta que de acuerdo al significado,
los adverbios se pueden clasificar en dos grupos. Hay un primer grupo de adverbios que nos ayudan a especificar lugar, tiempo, el modo en que se hace o que suceden las cosas, la cantidad, afirmación, negación o duda. Todos estos son adverbios que los podemos utilizar en nuestra descripción. Y hay un segundo grupo que son los denominados adverbios pronominales, que son pronombres que funcionan como adverbios. Y están ahí las palabras, ¿no? Que te dan idea de lugar, distancia, cantidad, tiempo, calidad, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, hay pues todo un menú de palabras que nosotros podemos utilizar para hacer una descripción. Solamente utilizando adjetivos ya tenemos un universo impresionante de palabras. Esto lo tenemos que articular a través de las preposiciones y podemos dar énfasis con los adverbios para hacerlos incluso más precisos de lo que queremos decir. Por otro lado, y para terminar, quiero mostrarles esto. Después de hacer una revisión detallada de los trabajos de artículos de opinión que me han entregado, que me llevó más tiempo de lo previsto, por eso no pude dejarles para que les devuelvan el lunes, he encontrado una tremenda violencia ejercida por varios de ustedes contra nuestro idioma. Ha habido aquí una masacre al idioma español. Y eso, como les digo, lo he encontrado en los artículos de opinión que he revisado. He encontrado gravísimos atentados contra el idioma que estamos hablando. Y para muestra, quiero presentarles esto. Obviamente voy a presentar las pruebas del delito o los delitos, pero no voy a presentar todavía a los autores de esos delitos. Eso será más adelante. Los autores y las autoras. Para tomar en cuenta algunas palabras sueltas. Fíjense ustedes cómo han escrito en algunos casos. Alguien me ha escrito boya, ¿no? Y no está hablando aquí del mar, porque la boya es una especie de pelota que ponen en el mar como señal para que los marineros se ubiquen cuando están navegando, ¿no? No se refiere a eso. Después han escrito la palabra fueses. Yo pensé que tenía que ver algo con el verbo ser, ¿no? En el sentido de pasado, de que fue, ¿no? Y al plural de fue, pero no tiene nada que ver con eso. Y por otro está esta palabra utilizada correctamente escrita, habrá, pero que no tiene nada que ver con lo que está explicando. Y si ustedes se fijan, incluso lo he puesto en estos colores que hasta dañan a la vista, porque la forma como están escritas, pues, son eso, son un atentado incluso para la visión. En el primer caso, lo correcto es escribir voy a, yo voy a ir, yo voy a hacer, no voy a. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el texto que estaba escribiendo. En el segundo caso, hay que escribir jueces, que son las personas que dictan sentencia o aplican las leyes. Esos de jueces no tienen nada que ver, no sé de dónde se lo han sacado, pero si ustedes se dan cuenta, es pues realmente un atentado contra nuestro idioma. Y en el último caso, se estaban refiriendo a que al Eber Salinas lo llevaron a la cárcel de El Abra. Eso es un lugar, es un nombre. Y no tiene nada que ver con el verbo haber en tiempo pasado. Fíjense ustedes, cuando escriban, tienen que darse cuenta de lo que están escribiendo, de lo que están poniendo en el papel o en la computadora. Si no, me van a hacer volver ciego porque siempre voy a dañarme los ojos como con estas palabras que están a la izquierda. Ahora veamos oraciones que tienen que ver con la forma como están organizando sus ideas en una oración escrita. Alguien ha escrito, el crimen se pudo ser evitado. ¿Cuál es el problema aquí? Que se está repitiendo. Es que está por demás el pronombre ser. No hay necesidad.
Si quieres mantenerlo, puedes mantenerlo, pero tienes que eliminar otras cosas. No puedes mantener dos cosas. Y en este caso, la forma más correcta es: el crimen pudo ser evitado. O si quieres mantener la C, tendrías que decir: el crimen se pudo evitar. Es decir, cambiar el verbo por el que corresponde. Aquí hay otro ejemplo, que es más interesante todavía, porque parece que le han querido dar mucho énfasis a lo que estaban diciendo, para convencer al que lee. Dice: feminicidio es matar a la mujer y también asesinarla. O sea que después de matarla, la asesinas a la mujer. Tanta rabia tendrás para hacer eso. En este caso, pues, estás reiterando la acción. Es como si estuvieras matándola dos veces a esa pobre mujer. Eso parece que fuera un acto de rabia profunda. No puedes hacer una oración en este sentido por la razón que está explicada. Lo más correcto es que, si quieres reflejar que el asesinar a una mujer es resultado de todo un proceso, tendrías que escribir una cosa así: feminicidio es ejercer violencia contra la mujer hasta llegar a asesinar. Pero si no es lo que quieres decir, es suficiente con que digas: feminicidio es matar a la mujer, o feminicidio es asesinar a la mujer, y punto. Aunque ese no es el concepto correcto, eso lo sabemos. Pero aquí estamos mostrando la forma en que están organizando las oraciones en sus trabajos. Y finalmente, quiero mostrarles este párrafo, que, como ustedes ven, lleva a confusiones, por eso no se puede detener el párrafo. Dice: una mujer de 25 años fue dado al intento de muerte y feminicidio por su pareja, que desde sus 15 años fue brutalmente maltratada. Para empezar, en este párrafo no existe ningún signo de interrogación, por lo tanto yo no sé dónde termina una idea, dónde se para, dónde empieza otra. Yo encuentro que hay dos ideas que dan lugar a dos oraciones. Una idea puede ser que la primera: una mujer de 25 años fue dado al intento de muerte y feminicidio por su pareja. Y una segunda idea, que sería una segunda oración, es: su pareja, que desde sus 15 años fue brutalmente golpeada. Si se fijan ustedes, aquí tenemos varios problemas. Y vale la pena entonces organizar bien este párrafo. Y eso es lo que quiero dejarles como ejercicio: cómo quedaría el párrafo redactado correctamente. Entonces, ustedes vean este asunto, analícenlo, revisen lo que hemos estado haciendo, vean cómo se está utilizando los adjetivos, las preposiciones y los adverbios para organizar bien este párrafo. Eso es lo que quiero trabajar con ustedes, y voy a pedirles entonces el próximo miércoles que nos toca clases, que empecemos con el resultado del ejercicio que van a hacer ustedes. De manera tal, pues, que, medio todavía con manchas de sangre por este idiomacidio, podríamos llamar, es que quiero despedirme hasta el día miércoles. Que tengan un buen fin de semana y que estén en paz en esta Semana Santa.